¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo lindo? Genial. A mí me dicen siempre que digo todo lindo, es una costumbre. Pero creo que estamos más contentos que ya va nada más que 2 meses que estamos en casa. Y bueno, hasta ahora yo por lo menos la he pasado bastante bien. Espero que ustedes también. Como dijimos, ahora vamos a empezar a trimar los de más parte del mástil, no el obenque alto. Pero hay dos o tres cositas que me di cuenta que la vez anterior no les había dicho. La primera cosa es que cuando estamos cazando los obenques altos, lo tenemos que hacer sin nada en la fogonadura. Es decir, no cuñas, no trabado, o sea, absolutamente libre. Porque una vez que hayamos cazado los obenques hasta el 15% de la carga, quizá en la fogonadura esté a diferente distancia de una banda que de la otra. Y eso es porque, de nuevo, porque la fogonadura no está exactamente en el medio de la distancia de las dos landas. Esto también es bastante común. Y cuando uno empieza a cuñarla, le pone la misma cantidad de cuñas de un lado y del otro, entonces el mástil ya arranca torcido de abajo. No, déjenlo sin cuñas. Una vez que lo ven, ahí sí, lo acuñan, pero en realidad de acuerdo a la cantidad de espacio que tienen que cubrir. Puede no ser el mismo de un lado que del otro. Lo otro que les quiero decir, que yo siempre estoy hablando del 15%, y estoy hablando de cables. Sí, en lugar de cables, estoy usando los cables de Dyphorn que tienen menor estiramiento y más aún las varillas que tienen menos estiramiento todavía, sin ninguna duda es diferente el esfuerzo que yo voy a tener que hacer en los tensores. En ese caso les recomiendo, el que le está haciendo el mástil, que les diga cuál es la carga de rotura que tienen y cómo lograr el 15% de esa carga de rotura. Hechas estas dos aclaraciones, entonces, sí, vamos ahora a los primeros. Los barcos, quizá el más simple, mástil de obenques transversales, una sola cruceta. Y ahí el barco más conocido que tenemos, creo en eso, puede ser un H20, un Limbo, ¿sí? El Limbo 21 que tenemos acá. Una cruceta, parejo al tope, un solo obenque bajo. Bueno, en este caso, la verdad, lo único que tenemos que hacer en tierra es cazar los obenques bajos lo suficiente como para que tengan la misma tensión que los altos. ¿Sí? Vamos a tener la misma tensión que los altos. Con eso vamos a salir a navegar. Como en todas las demás puesta a punto, va a depender infinitamente cuando naveguemos que vayamos a observarlo. Pero estamos en tierra y queremos arrancar con algo. Ok, los bajos igual que los altos. Hay barcos que tienen dos obenques bajos, ¿sí? No los barcos modernos, quizás barcos un poquito más antiguos. Hoy en la cabeza se me viene, por ejemplo, un FC 31, tiene dos obenques bajos. Bueno, el obenque bajo, nosotros vamos a empezar cazando el obenque de proa, el de proa, al igual que si fuese un único obenque. Y el de popa lo usamos para sostener, para que no precurve el mástil, ese obenque, sino que simplemente lo sostenga. Pero, ya les digo, es quizás la más fácil. Lo único que queremos hacer con los obenques bajos, entonces, es mantener el mástil recto. ¿Cómo hago para mantener el mástil recto? Muy fácil. ¿Se acuerdan la plomada que hoy usábamos? La seguimos manteniendo. Y para mantener el mástil recto, yo apoyando ese cabito en la relinga, debería de ir el cabito a meterse solito adentro de la ranura. Si está derecho, hago así, aprieto y se mete adentro de la ranura del palo. Si no se mete, quiere decir que en algún lado toca, de un lado o del otro, tengo que regular los bajos hasta que se meta automáticamente
adentro de la relinga. Hay otros que tienen el ojo, ponen el ojo, miran, fantástico. Pero si ustedes no tienen el ojo, y ese no le erra, el cabito entra por la relinga, el palo está derecho. ¿Qué nos pasa cuando vamos a más de una cruceta? Supongamos barcos que tienen 2 pares de cruceta o 3 pares de cruceta, ¿sí? Acá tenemos el ariete, 2 pares de cruceta. Bueno, fenómeno. ¿Por dónde empieza? Tenemos el mástil, sabemos que está en el centro y que tenemos cazado de los 2 lados iguales. Genial. Cazo los obenques bajos. ¿Y hasta dónde cazo los obenques bajos? Cazo los obenques bajos aproximadamente a la misma resistencia que los altos, es decir, el famoso 15%. Cazamos los dos manteniendo que el mástil venga derechito, ¿sí? Que el mástil venga derecho, es decir, de vuelta. ¿Cómo lo hacemos? Cabito entre la relinga, el mástil está derecho. Pero hasta ahora nos quedaron los intermedios sueltos. Bueno, el intermedio yo diría que no tiene ningún uso más que mantener el mástil derecho. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Y para eso, para qué lo tengo? Bueno, para poder tener un perfil más chico, ¿sí? Y para tener mayor regulación en diferentes lugares del mástil. Es decir, una vez que casé los bajos y los casé hasta la misma tensión que los altos, voy al intermedio y los caso manualmente. Manualmente los empiezo a cazar, ¿sí? Hasta que apoyan, los dos están apoyaditos. Y no voy a cazar más que eso antes de salir a navegar. Antes de yo salir a navegar, no voy a cazarlo más que eso. Si fuese, digamos, como es el caso de los barcos estos que tienen 3 crucetas, ¿sí? Voy a tener lo mismo, solo que un piso más, ¿sí? Voy a tener primero los bajos, después los intermedios, 3 o más crucetas, ¿no? Y después voy subiendo, intermedios del primer par de crucetas, intermedio del segundo par de crucetas. Y los cazo manualmente. ¿Y por qué manualmente? Porque cuando salgamos a navegar, recién ahí vamos a poder retocarlos. Decirle ahora de que ustedes casen en vez del 15, el 5%, es complicarle la vida. O sea, casen los altos, casen los bajos y los otros lo aguantan al mástil. Lo que tienen que aguantar es que el mástil vaya derechito. No se crean que se parecería que es muy fácil, pero cuando ustedes traten de poner el hilito o el cabito adentro de la relinga y que en ningún lado se les corra, van a estar un ratito con alguien en las crucetas, casa de acá, tira de allá, casa de acá, tira de allá. No interesa, como les dije, vamos a estar en un buen momento, ahora ni bien podamos ir a los barcos libremente. ¿Sí? Quizá es bastante más difícil. Hasta ahora las crucetas eran todas transversales. Hay, en ese tipo de aparejo, hay definitivamente algunos elementos que nos ayudan muchísimo después a trimar la vela. Y por eso es que acá no nos preocupamos por la curva del mástil, sino que nos preocupamos por tenerlo derecho lateralmente. Porque para la curva vamos a tener, si queremos curvarlo, el baby que tira, ¿se acuerdan? El baby que tira de adelante, cazamos baby, curva el palo. Vamos a tener burdas para atrás, que si lo queremos enderezar de vuelta, cazamos la burda. Es decir, vamos a tener algunos elementos móviles que nos van a ayudar a darle la curva al mástil. Pero esto cambia bastante cuando las crucetas son retrasadas. Cuando las crucetas son retrasadas,
El obenque alto, aparte de trabajar como obenque lateralmente, también trabaja como un poquito stay de popa, es decir, tira para atrás. Y los obenques bajo e intermedio, ¿sí? Aparte de que trabajan un poquito para atrás, también retienen que el mástil se curve. Entonces, ¿por qué entonces es más complejo? Es más compleja la puesta a punto. Después para navegar es más fácil porque no vamos a necesitar el baby, las burdas, alta, baja. No, nos van a ayudar mucho las crucetas, el ángulo de las mismas y los obenques intermedios y bajos. Pero para ponerlo a punto es un poco más difícil. ¿Cómo vamos a hacer esto? Arrancamos como siempre los saltos 15% carga de rotura. Una vez que hicimos esto, vamos a tensar el stay de popa, hasta lograr lo mismo. 15%, ¿sí? O sea, los famosos 3 milímetros. En ese momento vamos a los bajos. Cazamos el popel y los saltos. Vamos a los bajos. Y en los bajos, antes de ir a los bajos, controlamos que los saltos no se hayan aflojado, porque a veces sucede que los saltos se aflojan cuando cazamos el popel. Retocamos para que queden ok. 15% altos y popel. Vamos a los bajos y los cazamos. Los cazamos hasta que tienen tensión y mantienen el palo recto. Vamos a los intermedios, los cazamos hasta que mantienen el palo recto. Me interesa la cantidad de crucetas, hacemos este paso, tiqui, 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 tiqui. Fenómeno. Tenemos todo cuadradito. Ok, le damos un 20, le damos 5% más al stay popel. Cuando le damos 5% más al stay popel, los otros se van a aflojar. Probablemente los saltos se nos van a aflojar. Entonces, volvemos a darle a los saltos otro 5%. Y de nuevo retocamos bajos e intermedios. Cuando tenemos eso en esa posición, soltamos el popel y ahí ya tenemos un excelente arranque para empezar a salir a navegar con el barco. Es decir, tenemos una tensión que vamos a saber cuándo necesitamos darle tensión al stay proel porque hay mucho viento, le daremos al popel. Pero cuando no necesitamos eso, lo vamos a manejar con las crucetas y los obenques, con muy poca tensión de popel. Le digo, hay muchos barcos de estos hoy en día. Obenques retrasados, ¿sí? Y diferentes. Bueno, es una puesta a punto que lleva más tiempo en tierra, digamos, en el puerto. Lleva más tiempo. Exige que marquen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que marcar dos cosas. Una cuando estaba al 15% y otra cuando está al 20%. Tanto los obenques como el popel. ¿Por qué? Porque si van a navegar un día de calma y realmente sienten que tienen el tiempo para hacerlo, seguramente van a aflojar los saltos al 15% y van a trabajar el popel con menos carga. Y cuando haya viento los van a cazar. No se olviden que acá los obenques altos están siendo también utilizados como popel o burdas. Entonces, trabájenlo en la marra un poco. Una vez que lo hayan hecho, después cuando salgan a navegar, van a ver que definitivamente es mucho más fácil de navegar ese aparejo.
tienen menos movilidad, no hay que estar dependiendo de que alguien lo trime permanentemente, la burda, el baby, no, tiene una puesta a punto más estandarizada. Ahora, salimos a navegar. Cuando salimos a navegar en este tipo de aparejo, especialmente el obenque alto, bajo, de sotavento, perdón, el alto de sotavento, no tiene que moverse. No se tiene que mover. Sí, tiene que estar templado. Mientras que lo que son transversales, el obenque alto puede llegar a tener un movimiento, en estos retrasados no. Claro, siempre consideremos el barco que estamos, porque no vaya a ser que como no llegamos, le damos y le damos y le damos, y lo que estamos haciendo es curvando el barco. ¿Sí? O sea, estamos hablando de barcos construidos razonablemente, una construcción estándar, pero una construcción que nos permita darle tensión a los obenques. Todo lo anterior, y incluso cuando hablamos de un barco, no sé, de madera, por ejemplo, yo he navegado en barcos de madera que queríamos darle tensión a los obenques y en realidad lo único que logramos era que se hunda la quilla y que cada vez haga más agua. ¿Sí? No es así. O sea, hay que tener en cuenta que todo esto lo estamos pensando para un barco estándar, normal, de construcción lógica, de plástico. ¿Sí? El barco que va a ser súper de regata, con alguna construcción carbono, algunos refuerzos de Kevlar, lo que sea, se le puede dar más tensión. Y al barco de madera hay que darle menos tensión. Pero esto básicamente es la forma de ustedes poner a punto el barco antes de salir a navegar. La próxima veremos qué pasa con los aparejos fraccionados. Hasta entonces, nos estamos viendo y buenas tardes. Chau, chau.